Este folículo secundario va a estar compuesto de células de la granulosa, va a tener células de la teca. 2 a 4 semanas antes de la ovulación, este folículo va a ya transformarse en un folículo maduro, o también llamado folículo de Graf, en la cual vemos que el ovocito se encuentra más excéntrico, tiene un antro bastante amplio, tiene células de la granulosa, tiene células de la teca, tiene el cumulus oophorus, que es estas células de la granulosa que se encuentran alrededor del ovocito. También le denominan al cumulus corona radiada, ¿no? En algunos libros lo consideran lo mismo. Incluso es el complejo ovocito-cumulus, se denomina esta estructura. Antes de ovular, el ovocito ya termina la primera meiosis y alcanza la segunda meiosis y queda detenido en metafase 2. Luego ovula y si es que es fertilizado, termina la segunda meiosis y bueno, se forma el huevo cigoto. Si es que no es fertilizado, este folículo simplemente degenera y es expulsado en la menstruación. Muy bien, empezaremos entonces con la fase folicular. La fase folicular empieza desde la menstruación hasta la ovulación, que es el día 14. Para aclarar, el ciclo ovárico o el ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días, en el mejor de los casos. Estos 28 días se dividen en dos fases, ¿no? Una que dura 14 días y la segunda que también debe durar 14 días. ¿Cómo yo sé cuál es el primer día, cuál es el 14, cuál es el 28? Bien. El primer día del ciclo menstrual se considera el primer día de la regla. Dentro de todo lo que sucede en el ciclo, lo que sí es evidente y fácil de poder recordar es la regla, la menstruación. Entonces, el primer día de la menstruación, por convención, se ha denominado primer día del ciclo, porque es la única forma de saber, es la única evidencia física que tenemos de una de las fases del ciclo menstrual. Entonces, por eso se dice que la fase folicular va desde el primer día de la menstruación hasta el día 14. La fase preovulatoria va desde el final de la menstruación, depende de cada mujer, hasta el día 14. Esta fase folicular, que dura aproximadamente, como les digo, 14 días, es la fase más variable del ciclo menstrual. Es decir, puede durarte 14, 15, 16 días, a diferencia de la fase lútea. La fase lútea sí dura 14 días. Entonces, por eso, si una mujer es irregular, es muy difícil que uno sepa cuándo va a ovular. Por eso el método del ritmo es un método no muy confiable como método anticonceptivo, porque la mayoría de mujeres son irregulares. Entonces es difícil saber en un mes de repente te durará 14 días, en otro mes probablemente 16, en otro mes de repente 12. Entonces no hay que confiarse de ese tipo de método de anticoncepción. ¿Cómo empieza esta fase folicular? Sabemos que la fase folicular es aquella fase en la cual se tiene que reclutar a un folículo, este va a madurar y ese es el que va a ovular, porque esa es la primera fase. La preparación de la fase folicular, miren, para que llegue un folículo a ovular, empieza casi 2 meses antes de un ciclo. Es decir, aún no se sabe muy bien cuántas semanas o meses necesita un folículo para alcanzar su punto de madurez, es decir, para que pueda ovular. Algunos libros consideran que el folículo que ovula en un ciclo no es aquel que empieza a desarrollarse en ese ciclo. Por ejemplo, acá en esta imagen sí vemos que un folículo primario, miren, ha madurado secundario, terciario y ovuló en un ciclo de 14 días. Algunos pueden ser que sea así, pero la mayoría de veces este folículo que ovuló ha venido madurando desde hace 2 meses atrás. Miren, este primer ciclo que ven aquí, ¿no? Está creciendo este folículo, pasó ya el segundo mes y recién en el tercer mes es que va a ovular. Es decir, que este folículo es como si estuviera aquí, en el día 1. Y ahí es que va a ir madurando, creciendo, hasta formarse un folículo de Graf. Como les digo, no se sabe muy bien
desde cuándo podría haber estado madurando este folículo. Algunos consideran 2 meses antes. Eso es lo que los libros más o menos en la bibliografía ustedes van a encontrar. Y esto se ha descubierto, ¿por qué? Porque cuando ven los ovarios, no es que haya una onda de ovogénesis que termina antes de que empiece el siguiente. Es decir, vas a encontrar, pues no es que todos están aquí madurando en los 14 días, okay, mueren, y de ahí en el siguiente mes otros igualitos de los primarios hasta llegar al terciario o folículo de Graf. No hay eso, sino que vas a encontrar en un mismo momento de la fase folicular varios estadios de folículos, ¿no? O varios folículos, perdón, en diferentes estadios. Hay ondas superpuestas de ovogénesis y cada una abarca partes del ciclo de 3 meses. Entonces, teniendo en cuenta eso, la preparación de la fase folicular empieza casi 2 meses antes, como les comenté. Poco después de la ovulación del primer mes, una cohorte nueva, es decir, un grupo de folículos, aproximadamente 20 a 25, que son de tipo preantral, descienden de la corteza del ovario y empiezan a crecer. Miren, todos juntos van creciendo al unísono. Hasta que llegan a un tamaño de aproximadamente 2 milímetros, que eso es al final del segundo mes. En ese momento hay una ventana de selección de 5 días en que el organismo selecciona uno de ellos para madurar y por lo tanto para ovular en el mes siguiente, o sea, en el mes número 3. A ese folículo se denomina folículo dominante. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Tenemos aquí, reclutan, sería esta primera parte, este primer mes, folículos preantrales, van a ir creciendo, van a ir seleccionando algunos folículos y termina con uno que es dominante. Este dominante es el que es como si estuviera aquí, en el día número 1 de la fase folicular del tercer mes. Durante esta fase folicular, la FSH estimula el crecimiento continuo tanto del dominante como de aquellos otros folículos que también están madurando y que están en otras etapas. Esta FSH va a estimular a la granulosa para que produzca estradiol. Como respuesta al estradiol de los folículos, no solamente del dominante, sino de todos los demás, porque también tienen receptores para la FSH, el folículo dominante aumenta la función de sus receptores para la FSH. Eso quiere decir que el dominante va a tener más sensibilidad y va a aumentar sus receptores para la FSH. Y no solamente para ello, sino también para la siguiente hormona, que es la luteinizante o LH. Al mismo tiempo que se vuelve más sensible primero a la FSH el dominante, posteriormente el aumento del estradiol que produce el folículo dominante va a inhibir a la hormona liberadora de gonadotrofinas en el hipotálamo. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿No? Entonces, este estradiol que está aumentado gracias a la secreción de la granulosa, va a inhibir a la hipófisis anterior para que deje de secretar FSH y LH. ¿Por qué? Porque ya en ese momento en el ovario ya hay un folículo dominante y ese tiene que madurar, porque si siguiese produciéndose más FSH, probablemente algún otro folículo también quisiera dominar y podría también ser ovulado. Entonces, el organismo de alguna manera también se protege de que solamente haya un solo folículo que pueda ser fecundado. Entonces, al disminuir esta FSH, los otros folículos, como se ven afectados por la caída de la concentración y empiezan a degenerar, pero el dominante no va a entrar, no va a degenerar porque este dominante tiene mayor irrigación y tiene mayor cantidad de receptores para la FSH, de modo que sigue aumentando de tamaño, llegando a los 20 milímetros y ahora se considera o se denomina folículo de Graf. La disminución de esta FSH va a afectar a los demás folículos que van a entrar van a degenerar, van a sufrir atresia. El dominante, a pesar de que la FSH ya ha disminuido, recuerden que es un folículo que tiene mayor sensibilidad a la FSH, es decir, que los niveles tan bajos no lo va a afectar tanto, porque tiene mucha sensibilidad a esa hormona, por un lado. Otro, porque tiene mayor cantidad de irrigación, entonces le va a llegar mayor cantidad de hormona.